Hoy cocinamos, Horacio, las milanesas de soja. Cocinar y saber que el doctor está contento. Para mí, la verdad. Está contento. Está contento con soquita. Bien, vamos a empezar con la soja, ¿no? Sí, es un cereal que es duro, ¿no? A pesar de que tiene mucha proteína. Esto hay que ponerlo en remojo, por lo menos unas 5 o 6 horas. Generalmente, si en su casa lo quiere hacer, lo pone en remojo de un día para otro. De un día para otro. Sí, perdón, de una noche para el otro día. Exactamente. Bien. Para que no sea tanto tiempo. Y después lo pone a hervir unas 4 horitas suavemente. Moja bien el grano se habla. Exactamente. Muy bien. Como usted puede ver, lagarto, yo lo tengo ya precocido, lo traje. Cómo se agranda más el grano, está hidratado, es otra cosa, ¿no? La verdad, es el poroto ya remojado. Exactamente, remojado y hervido. Y hervido. Ya lo herví. De agrandó chacarita. Exactamente. Bueno, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir directamente al perol con mis sojas que ya las tengo listas. Voy a agregar, ¿no? Un poco de perejil. Perejil. Eso, para que quede rico. Ajo, que el doctor nos dijo que quede bien. Y está recomendado. Un poquito de ajo también. Voy a agregar cebolla. ¿Qué hice yo con la cebolla? Como siempre, la rayé. La rayaste. La rayé por si a alguien no le gusta o le cae pesado, le puse cebolla. Cebolla rata. Exactamente. Miren qué fácil este paso, lagarto, ¿no? Sí, sí, acá. Si usted ve que esto está muy seco, le puede agregar, yo en este caso le voy a agregar un poquito de agua. Agua normal, y si no, un caldito de verdura. Porque no, eso le va a dar un poquito más de consistencia y sabor. ¿Y qué voy a hacer? Me voy con el mixer. Voy a moler todo esto, perdón, hasta que esto sea una pasta, exactamente. Muy despacio. Vamos a ir moliendo. ¿Me tiene algún licorcito ahí? Claro, si usted quiere. No, vaca, no podemos. Hoy la verdad que no podemos meter un poco la pata, así que vamos a ir tranquilos. Fíjese cómo se seca mi preparación, ¿no? Me vuelvo a ayudar con un poquito de líquido. Yo en este caso uso agua, pero si usted quiere un caldito de verdura, sin ningún problema le va a dar un poquito más de sabor. Vamos moliendo, la verdad que este es un paso. Si no tiene mixer o mini primer en su casa, no se preocupe, ¿no? Use la licuadora tranquilamente con un poco de líquido. Me voy con un poquito más de líquido y lo voy a moler con un poquito más de confianza. Siempre hay que ir viendo para que no se nos pase de líquido y tampoco no nos quede demasiado líquido, ¿no? Fíjense, lagarto. Lo voy a moler. ¿Qué hago en este caso? Una vez que esto ya lo tenga listo, voy a agregar un poco de harina para que esto se haga como una masa. Yo sé que usted siempre me pide que haga albóndigas. Sí, bueno, ¿qué voy a hacer? Una vez que tenga listo esta masa, voy a hacer como una albóndiga, voy a hacer una circunferencia con mis manos, lo voy a achatar, lo voy a empanar y directamente está listo para cocinar. Así de simple. Y es más, ¿sabe cómo lo voy a hacer? Al horno. Al horno. Pero sí, hoy me vine con todo, la verdad. Así que termino esto, agrego un poquito de harina, sigo mixando y armo y al horno. Bueno, muy bien. Vengo en un ratito. Muy bien, la verdad.